En Argentina se está hablando muchísimo de una reforma laboral que podría literalmente reescribir las reglas del juego de cómo trabajamos. Estamos hablando de todo, ¿eh? Desde los contratos hasta los despidos. Así que vamos a meternos de lleno para analizar qué proponen exactamente estos cambios y, claro, qué podrían significar para millones de personas. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si las reglas con las que conocemos el mundo del trabajo estuvieran por cambiar de un día para el otro? Bueno, no es una pregunta al aire. La propuesta que vamos a desmenuzar hoy busca justamente eso, redefinir desde la esencia de un contrato laboral hasta la responsabilidad de una empresa cuando despide a alguien. De esto se trata todo. Para entender bien esta reforma, vamos a dividir nuestro análisis en 6 puntos clave. Primero, los cambios generales a la ley. Después, cómo se redefine el contrato de trabajo. Tercero, las nuevas reglas de subcontratación. Cuarto, un tema sensible, sanciones e indemnizaciones. Quinto, las nuevas licencias y por último, nos preguntaremos cómo se perfila el futuro del trabajo. Empecemos. Ok, vamos al corazón de cualquier relación laboral, el contrato. Es justo acá donde la reforma propone uno de sus cambios más, digamos, estructurales, tocando el equilibrio entre los derechos de quien trabaja y la flexibilidad de quien emplea. Y de entrada, la reforma pone sobre la mesa una figura totalmente nueva, el autónomo económicamente vinculado. Esto en criollo busca crear una categoría para esa zona gris que todos conocemos, ¿no? La que está entre un empleado formal y un profesional independiente. Pero a ver, ¿quién entraría en esta nueva categoría? La propuesta es súper específica. Tendría que prestar servicios especializados, depender económicamente de un solo cliente, hasta un 80% de sus ingresos. Y ojo, trabajarle un máximo de 22 horas a la semana. Quienes cumplan con todo esto tendrían un estatus especial, totalmente nuevo. Ahora, para entender lo que viene, tenemos que hablar de un concepto clave en el derecho laboral argentino: la irrenunciabilidad. ¿Qué quiere decir? Simple. Hay derechos básicos, como las vacaciones pagas o el aguinaldo, a los que una persona no puede renunciar. No importa si firma un papel que dice lo contrario. Son derechos y punto. Y es justo acá donde la reforma propone un cambio que parece sutil, pero que es importantísimo. Hasta hoy, los derechos de los contratos individuales también eran intocables. La nueva redacción, en cambio, los saca de esa protección automática. Ahora, un acuerdo individual podría modificar condiciones siempre y cuando tenga una aprobación oficial. O sea, se abre una puerta para negociar cosas que antes eran innegociables. Pasemos ahora a la subcontratación, un tema que afecta a miles y miles de personas que, si bien trabajan todos los días en una empresa grande, en los papeles su empleador es una contratista más chica. La pregunta del millón es, ¿quién se hace responsable si algo sale mal? Para eso existe la responsabilidad solidaria. Es básicamente una garantía para el trabajador. Si la empresa subcontratada no paga el sueldo o no hace los aportes, la persona puede ir y reclamarle directamente a la empresa principal, la grande. Bueno, el cambio que se propone acá es clave, porque introduce una especie de salida. Si la empresa principal puede demostrar que controló a su contratista, o sea, que le pidió los papeles, que verificó que todo estuviera en regla, entonces quedaría libre de responsabilidad. Esto podría dejar a la persona que trabaja con un solo camino para reclamar: la empresa subcontratista, que muchas veces es la que no tiene cómo pagar. Pero la propuesta va todavía un paso más allá. Para toda una lista de actividades como limpieza, seguridad, informática o gastronomía, la responsabilidad solidaria se eliminaría directamente. En estos casos, la empresa principal no sería responsable, no importa si controló o no a la contratista. Y ahora sí, entramos en un terreno súper sensible: el bolsillo. Vamos a ver cómo la reforma plantea modificar las multas por tener empleados en negro y también cómo se calcularía la indemnización por despido. Acá el cambio es de 180 grados. Hoy en día, la multa por no registrar a alguien va directo al bolsillo de esa persona, como una compensación. La propuesta busca que esa plata ya no vaya al empleado, sino que la recaude el sistema de seguridad social, o sea, el Estado. Y este mismo esquema se repite. Pasaría lo mismo con las multas por registrar a alguien con una fecha de ingreso más tarde de la real. De nuevo, la plata que hoy va para la persona afectada pasaría a ser recaudada por el Estado. Para que quede claro, la idea central de estos cambios es que las multas económicas por la informalidad dejen de ser un resarcimiento directo para la persona que las sufrió y se conviertan en una recaudación más para el sistema previsional. Otro punto fundamental es la indemnización por despido. Hoy se calcula usando como base la mejor remuneración del último año. La reforma propone sacar de ese cálculo cosas como el aguinaldo o los bonos por rendimiento.
En la práctica, esto quiere decir que con un mismo sueldo, la indemnización que se recibiría sería más baja. Pero bueno, no todos los cambios propuestos son restrictivos. La reforma también trae una ampliación de derechos y beneficios, sobre todo en lo que tiene que ver con balancear el trabajo y la vida personal. A ver de qué se trata. Si hablamos de licencias, los cambios son, ¡wow!, realmente importantes. La de paternidad, por ejemplo, saltaría de solo 2 días a 15, un montón. Además, se crean licencias que hoy no existen, como para tratamientos de fertilidad o para hacer trámites de adopción e incluso una licencia personal de 30 días sin goce de sueldo. Claramente, es una modernización fuerte en este tema. Y se suma otra opción, totalmente nueva, para quienes tienen hijos o hijas de menos de 4 años. Poder pedir una reducción de la jornada laboral, con un ajuste proporcional en el sueldo, para poder dedicarse al cuidado. Es una medida que apunta directo a la conciliación entre la familia y el trabajo. Muy bien, ya recorrimos los puntos más importantes de esta propuesta. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para tratar de ver la foto completa del futuro laboral que se podría estar dibujando. Entonces, resumiendo, la reforma propone una nueva figura de trabajador, menos responsabilidad para las empresas grandes que subcontratan, que las multas vayan al Estado y no al empleado, y un cálculo menor de las indemnizaciones. Y, como contraparte, una expansión muy importante de las licencias familiares y personales. Y todo esto nos deja en el centro de la gran discusión de esta reforma, flexibilidad versus protección. Por un lado, se busca dar más flexibilidad a las empresas, con el argumento de que así se podría fomentar que contraten a más gente. Por otro, se corre el riesgo de debilitar protecciones que son históricas. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿este nuevo equilibrio va a lograr crear más empleo en blanco o va a terminar precarizando las condiciones de trabajo? La respuesta que se le dé a esa pregunta va a definir ni más ni menos el futuro del trabajo en Argentina.